Listo. Vamos a ver. Lo que vamos a ver a continuación y hoy día va a ser muy práctico, van a ser algunos videos que vamos a ir explicando. Vamos a ver primero las fases del ciclo cardíaco. Hablemos un poquito del ciclo cardíaco antes de empezar el video. Dentro del ciclo cardíaco, nosotros va a ayudar para saber en qué consiste la circulación que tiene el corazón. Para que el corazón pueda trabajar, hay muchas cosas que tienen que suceder. Uno es el ingreso de la sangre, considerada como precarga. ¿Qué quiere decir? Y ustedes van a ver aquí en la imagen, vamos a ver si pueden ver mi cursor, van a ver en la imagen, el corazón se divide en 4 cámaras. Principalmente 2 aurículas que están por encima y 2 ventrículos. Pero también tengo una división del lado derecho y del lado izquierdo. Hay que recordar que el lado derecho va a depositarse toda la sangre que ya ha sido utilizada, la sangre venosa. Esta es la vena cava inferior, por ahí trae toda la sangre que vienen de los miembros inferiores, la cadera, la pelvis, el abdomen. Y de la vena de la cava superior viene toda la sangre que ya ha sido utilizada en la cabeza, el cuello, los miembros superiores y el tórax, parte del tórax. Se depositan acá, pasa por la aurícula derecha. La aurícula derecha, para que pase aquí el ventrículo derecho, tiene una válvula. Esta es la tricuspidia. Una vez que pasa el ventrículo derecho, se va por la arteria pulmonar, y luego esta se dirige hacia los pulmones. ¿Qué sucede en los pulmones? Esa sangre que no está oxigenada cambia en los pulmones, cambia a sangre no oxigenada. Y luego se dirige hacia la aurícula izquierda, que esta tiene 2 venas pulmonares. ¿Ya? Ambas desembocan aquí en la aurícula izquierda, trayendo ya la sangre que ha sido oxigenada, viene de los pulmones. Luego se dirige al ventrículo izquierdo, pero aquí tenemos una válvula. Esta válvula se llama la válvula mitral. Una vez que pasó el ventrículo, se dirige por la arteria aorta. Ya está la aorta, se divide en el tórax, en aorta torácica, abdomen, aorta abdominal. Es uno de los más grandes vasos que tenemos en el cuerpo humano. En el ciclo cardíaco, nosotros vamos a dividir 2 partes del ciclo cardíaco. Sístole, que es la parte activa, y la diástole, que es la parte pasiva. En este video van a ver cómo se dispone el ingreso de sangre y cuál es su función. Van a verlo junto con la formación de las ondas que se dibujan en el electrocardiograma y que nos señalan a nosotros cómo está el funcionamiento o alteración con respecto a este funcionamiento, ¿no? Esas ondas que ven ustedes acá en el electrocardiograma, nosotros nos dan la integridad, en qué consiste la despolarización y la repolarización, porque el corazón cuando se contrae y da su tumulus, no es porque se contraiga solo, estos se contraen por impulsos eléctricos del sistema nervioso que van a empezar aquí en el nódulo sinusal, luego se van al nódulo auriculoventricular, luego se van a las ramas del haz de His y estas terminan unas más pequeñas que son las fibras de Purkinje. Entonces, veamos el ciclo cardíaco. Sístole y diástole y qué implica en el corazón. Si hay alguna pregunta después de terminar el video, me avisan, ¿sí? Latido cardíaco. Puede dividirse en 2 fases principales, sístole y diástole, donde cada una se subdivide en varias fases más cortas. Sístole y diástole, cuando no se especifica de otra forma, se refiere a la contracción y relajación ventricular, respectivamente. Recordatorios. La sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas AB se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares
y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Del mismo modo, las válvulas semilunares se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que las presiones aórtica pulmonar y se cierran cuando ocurre lo contrario. El ciclo se inicia con el disparo del nodo SA, que estimula a las aurículas a despolarizarse. Esto está representado por la onda P en el SG. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente, forzando la sangre hacia los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque en este punto los ventrículos ya están casi llenos, debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas AV abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AV, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AV produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, representada por el complejo QRS, está a medio camino y los ventrículos empiezan a contraerse, aumentando rápidamente las presiones dentro de los ventrículos. Por un instante, sin embargo, las válvulas semilunares permanecen cerradas y los ventrículos se contraen en un espacio cerrado. Esta fase se denomina contracción isovolumétrica porque no se expulsa sangre y el volumen ventricular no cambia. La eyección ventricular empieza cuando las presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. Esta es la fase de eyección rápida. A medida que la repolarización ventricular, representada por la onda T, empieza, la presión ventricular empieza a caer y la fuerza de eyección se reduce. Cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares se cierran, marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole. El cierre de las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco S2. La primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica, a medida que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Las presiones ventriculares caen rápidamente, pero sus volúmenes permanecen iguales. Mientras tanto, las aurículas se llenan con sangre y la presión auricular aumenta lentamente. El llenado ventricular empieza cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las presiones auriculares, haciendo que las válvulas AV se abran, permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente. Las aurículas se contraen para terminar la fase de llenado y el ciclo se repite. Vamos a conversar. ¿Ustedes se acuerdan cuando llevaron fisiología? Ya vamos a agrandar. El corazón es un cuarto de cámaras, ¿ya? Que consiste así. Yo me imagino que ahorita todos están sentados o en su cuarto o en la sala, por la hora que es. Vamos a imaginarnos, ¿ya? Yo estoy en mi sala. ¿Ya? Tengo la puerta principal. Tengo dos puertas. Tengo la puerta principal. Por fuera de mi puerta principal está mi aurícula. Yo estoy en la sala. Ese va a ser mi ventrículo. Y tengo otra puerta que se dirige hacia adentro a una habitación. Vamos a poner que esa habitación, esas puertas, son las válvulas aórtico y pulmonar.
y que la puerta principal de mi casa es la válvula mitral y tricuspidia. Por fuera de ellas, la calle, es la aurícula. No sé si me van entendiendo hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Preguntas? Quiero saber si me siguen la secuencia. Ninguna. Ya voy a preguntar, miren, ahí ya no quiero doctor, eso no lo entendí. Perfecto. El corazón son cámaras. Entonces, la puerta que da a la calle es la aurícula. Mi sala es el ventrículo. Y vamos a poner un cuarto adicional que de esas puertas es el camino de la aorta y de la pulmonar. Perfecto. Lo que quiero que recuerden es lo que ustedes escuchan, ese dunlop, son cierre de válvulas. Esos latidos son cierres de válvulas. Cuando ustedes ponen el estetoscopio, escucha dunlop, dunlop, es el cierre de válvulas. Es como que las puertas las cierro, ¿sí? Ese es el primer y segundo sonido. El primer sonido, el duc, es el cierre de mi puerta, de mis válvulas mitral y tricuspide. Y los dos se cierran a la vez. En cambio, mi puerta de la aorta y la pulmonar no se cierran juntas. Estas se cierran separadas por pequeños milisegundos. Primero es la aórtico, como verán acá. Acá tengo la secuencia de mis barriles. Y luego la pulmonar. Entonces, lo normal, lo que debería escuchar yo es esto. Pero no lo escucho porque es tan rápido que se unen como si fuera un solo sonido. En cambio, la mitral y la tricuspide sí se cierran juntitos. La aórtico y la pulmonar se cierra primero la aórtico y luego la pulmonar por milisegundos. Pero cuando ustedes hacen inspirar al paciente y le dices, toma aire y toma aire el paciente, ahí van a escuchar el desdoblamiento del segundo ruido. Entonces, si yo escucho un desdoblamiento de segundo ruido, ¿dónde pondría el estetoscopio? Vea. Damos vea. Y dirán, ¿por qué? Le pregunta Bea. Bea no tiene micrófono. Que yo vea el micrófono ahí. Vea, ¿dónde crees que pongo el estetoscopio? Adriana, ¿dónde pondría el estetoscopio para escuchar el segundo ruido? En el foco pulmonar. Perfecto, pulmonar y aórtico, pulmonar y aórtico. Ahí pondrían el estetoscopio porque son las dos válvulas que me dan el segundo ruido. Entonces ustedes hacen inspirar al paciente y van a escuchar el desdoblamiento del segundo ruido. Para eso les decía que la diástole es la parte pasiva. La sístole es la parte activa. Entonces, ¿cómo yo comparo este ciclo cardíaco? Mi sala es el ventrículo. Imaginemos que tenemos 1000 litros afuera de sangre, ¿sí? La puerta de mi sala es la válvula mitral y tricuspide. Cuando yo abro esa puerta, ¿ya? Cuando yo abro esa puerta, vamos a imaginar que afuera la sangre que está en la aurícula, porque para que entre al ventrículo, aquí está mi aurícula. Para que entre al ventrículo, yo tengo que abrir mi puerta. Entonces, empecemos con la diástole. ¿Por qué la diástole? Porque es la parte pasiva, para que me puedan entender. La diástole se divide en 3 partes. Supongamos que tenemos los 1000 litros afuera, en la aurícula, en la calle. Cuando yo abro la puerta, lo primero que sale o ingresa es
un llenado rápido. Va a ingresar 700 mililitros. Eso es un llenado rápido o relajación isovolumétrica. Ese es su sinónimo. Me queda 300 afuera. Perfecto. Luego sigue un llenado lento de 200. Va entrando poquito a poquito el agua. O llenado ventricular. Doctora, me queda 100 afuera. Perfecto. 100 en la calle. La calle es mi aurícula. ¿Qué hace la aurícula? Se contrae para poder ingresarme toda la sangre adentro a mi ventrículo. Entonces, esos 100 se contrae, ingresa los 100 y ¿qué pasa? ¡Pum! Se cierra la puerta. Entonces ya tengo las 3 fases. La relajación isovolumétrica o llenado rápido, el llenado ventricular o llenado lento y la contracción auricular. Perfecto. Hasta ahí, ¿entendido? Séfora, ¿entendido? Sí, doctora. Ya. Entonces, la diástole se divide en 3 partes. Llenado rápido, relajación isovolumétrica. Llenado lento, llenado ventricular y contracción auricular. Se cierra mi puerta. Primer sonido. Primer sonido, mitral y tricuspidio. Tengo toda. Ahora empezamos con la fase de la sístole, que es la parte activa. Tengo toda esa sangre ahí en mi sala. Es el ventrículo. Tiene que empezar la fase sistólica. Y la fase sistólica yo le he resumido en 2 partes, y es lo que van a encontrar en el libro. La primera, como ya tengo los 1000 litros, el ventrículo está lleno de sangre. ¿Qué es lo que hace? Así como hay una relajación isovolumétrica, hay una contracción isovolumétrica. Todo el ventrículo se contrae. Cuando el ventrículo se está contrayendo, la puerta de la aorta y la pulmonar, esa que da los dormitorios que les decía, se van abriendo. ¿Para qué? Porque viene la segunda fase. Una vez que se contrae todo el ventrículo, la segunda parte que hace es eyecta, bota toda la sangre. ¿A dónde? Vamos a ponerle acá al dormitorio que sería a la aorta y a la pulmonar. Una vez que va por la aorta y la pulmonar, ¿qué hace? Se cierran. De hecho, que primero se cierra la aórtica y luego la pulmonar. En eso consiste su ciclo cardíaco. Preguntas. Fabia, preguntas. ¿Entendido? Sí, doctora. ¿Entendido, chicos? Brando, Alison, Pedro. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Ninguna pregunta? ¿Por qué para mí es importante que atiendan el ciclo cardíaco? De acá van a aprender clic, chasquido. De acá van a aprender los soplos. Si no saben ciclo cardíaco, no van a ubicarme los soplos. No me van a saber responder en qué fase está. Listo. Ahora, una vez que ya hemos visto el ciclo cardíaco, yo quiero que vean el examen. Consiste el examen, vamos a ver el examen físico de inspección, de palpación, percusión y ocultación. Vamos a ver la parte cardiológica y la parte vascular. Me dicen si tienen alguna duda. Siempre inquirir detalles si alguna vez ha medido niveles de colesterol y sus respectivas fracciones. Dentro de la anatomía del tórax, es muy importante tener en cuenta los puntos de referencia que nos ayudará a esquematizar y ordenar el examen cardíaco. En primer lugar, la línea medio-esternal
A continuación, la línea medio clavicular. Y siguiendo hacia posterior, observamos la línea axilar anterior. El ángulo del manubrio esternal, o ángulo de Lewis, consiste en el reborde óseo del manubrio esternal. Lateral al ángulo del manubrio esternal se encuentra la segunda costilla. Esta es referencia para, a partir de ella, contar los espacios intercostales hacia inferior y poder ubicar las estructuras en la pared torácica. A nivel del epigastrio está el ángulo costal, que se ubica entre los márgenes costales anteriores. El tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. Contiene a los pulmones, al corazón, los grandes vasos como la aorta, la vena cava inferior y superior, la cadena ganglionar simpática, la vena ácigos y hemiácigos, el esófago, el conducto torácico y contiene el mediastino. Tiene la forma del cono truncado o pirámide cuadrangular y su pared está formada por las costillas y los músculos intercostales por los lados, que se unen por delante al esternón por medio de los cartílagos costales. Por detrás está la columna vertebral. La función de esta caja es proteger los órganos internos. La caja torácica tiene la particularidad de ensancharse para permitir la inspiración. Además, el último par de costillas es denominado flotantes, ya que solo están unidas las vértebras en la parte posterior. Anteriormente, este par es libre y esto permite su ensanchamiento en el embarazo. El corazón y el saco pericárdico se encuentran en el mediastino, detrás del esternón, entre la tercera y quinta costilla costal, en posición oblicua, 2/3 a la izquierda del plano medio y 1/3 a la derecha. La base del corazón está formada por la aurícula izquierda. La punta o vértice, punta del ventrículo izquierdo, se encuentra en la línea media clavicular en el cuarto o quinto espacio intercostal. El precordio es el área de la pared torácica que se superpone a la superficie anterior del corazón, formada predominantemente por el ventrículo derecho. El corazón se divide en lado derecho e izquierdo, con 2 aurículas y 2 ventrículos. Entre las aurículas y ventrículos se encuentran las válvulas aurículo-ventriculares derecha e izquierda. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se encuentra la válvula pulmonar y entre el ventrículo izquierdo y la aorta la válvula aórtica. Anatómicamente, el corazón está rotado, por lo que el ventrículo derecho representa la mayoría del precordio. La aurícula derecha se encuentra parcialmente en la parte superior derecha del precordio y el ventrículo izquierdo representa una pequeña área de este ubicada en el lado izquierdo inferior. La aurícula izquierda no se proyecta en el precordio. Te voy a pedir, por favor, que gires tu cabeza al lado izquierdo. Muy bien. Toma aire. Muy bien. La medición de las venas del cuello permite estimar la presión de la aurícula derecha y también la volemia, y o el estado de hidratación del paciente. Semiológicamente, se utiliza el alto de la pulsación de la vena yugular interna para su evaluación. Antes de comenzar con nuestro examen, haremos una breve revisión de las ondas del pulso venoso. Ondas del pulso venoso son las siguientes: onda A, seno X, onda C, onda B, seno I. La onda A del pulso venoso es producida por la contracción de la aurícula derecha. Esto ocurre en ambas aurículas, pero gráficamente se muestra la presión de la aurícula izquierda. La onda A es transmitida hacia atrás en la aurícula derecha y de aquí a la vena yugular interna, la que es observada en el examen físico del cuello. La onda A no estará presente cuando no haya contracción auricular, por ejemplo en la fibrilación auricular. La onda A podrá ser gigante cuando haya resistencia a la contracción auricular, como en la hipertensión pulmonar o estado de rigidez ventricular derecha y disminución de la distensibilidad ventricular. Seno X. El seno X representa la relajación de la aurícula derecha. La onda C
representa un aumento de la presión de la aurícula desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares al inicio del sístole ventricular, y la onda B representa el llenado auricular y el fin del sístole ventricular. X e Y representan el nadir existente entre las ondas A, C y B respectivamente. El examen de las venas del cuello se realiza con la cabecera de la camilla elevada en 30 grados para facilitar la visualización de estas. Dependiendo del observador, se puede necesitar elevar o descender la cabecera para facilitar la visualización de las venas del cuello. Ok, gira tu cabeza hacia el lado izquierdo. Muy bien. La cabeza del paciente debería estar girada levemente hacia el lado contrario de las venas que se están examinando, y el examinador se tiene que ubicar al lado derecho del paciente para realizar el examen. El área en la que hay que fijarse está justo por encima de las clavículas y la inserción del esternocleidomastoideo en esta. Primero se identifica la vena yugular externa presionando con el dedo índice justo por sobre el borde superior de la clavícula. Se puede ver fácilmente que la vena yugular externa se distiende con esta maniobra. No es esto en lo que estamos interesados. La vena yugular interna se correlaciona más con el estado de presión y volumen en la aurícula derecha de lo que lo hace la externa. Al mirar el punto más alto de esta, se puede apreciar un patrón de 2 ondas ascendentes y 2 descendentes por latido. La onda A se ve justo antes de escuchar el primer tono cardíaco y traduce contracción auricular. El descenso X sigue a la onda A. Luego se aprecia la onda B, que se ve justo antes de escuchar el segundo tono, y esta traduce el llenado auricular. Le sigue el descenso Y. Puede ser necesario ocultar el corazón mientras se evalúa la vena yugular, donde se puede correlacionar la onda A justo antes de escuchar el primer tono cardíaco y luego la onda B justo antes o simultáneo al segundo tono. También se puede palpar la arteria carótida izquierda mientras se observa la vena yugular derecha para identificar la secuencia de tiempo. Solo hay un pulso de la arteria carótida por latido, mientras que hay 2 pulsaciones de la vena yugular externa, onda A y B, por cada latido cardíaco. Además, el pulso arterial no varía significativamente con la respiración. Mirar de forma tangencial o usar luz indirecta puede ayudar con la visualización, ya que se ven las sombras que se mueven con las pulsaciones. Lo que se busca en el examen físico es el punto de máxima pulsación venosa. Al identificarlo, se necesitan 2 reglas o una regla y una superficie lisa. Colocar la regla en línea con el punto de máxima pulsación y la otra regla en el ángulo esternal. Con eso, medir los centímetros que marca la regla posicionada sobre el ángulo esternal y hasta la regla que se encuentra en línea con el punto de máxima pulsación. A ese valor, los rangos normales van entre 1 y 3 centímetros, se le suma 5 centímetros para estimar la presión auricular derecha. La presión venosa central normal tiene un rango entre 2 a 8 centímetros de agua. Esta es una técnica complicada que requiere de mucha práctica, por lo que es normal que en un principio no se logre pesquisar los valores. Chicos, esa es la práctica que vamos a hacer el día de mañana, por eso es que les pedí regla. Recuerden que el paciente, cuando veamos los vasos del cuello, vamos a ponerlo más o menos 30 grados. En algunos textos van a leer hasta 45 grados. 30 grados para tener la facilidad de poder colocar la regla en el ángulo de Lewis con la verificación, así como hemos visto, por ejemplo, el paciente de hoy día, que se ha observado las venas. El pulso carotidio, y eso recuerden bien, el pulso carotidio es por delante del esternocleidomastoideo y por detrás vamos a tener a la vena yugular. No en todos los pacientes lo vamos a observar bien, como lo hemos visto el día de hoy con el paciente. Hoy día todos ustedes han podido ver cómo la vena se observa, no se palpa. Las venas, recuerden, no se palpa. Nosotros lo que palpamos son pulsos arteriales.
Las venas las vamos a observar y en el caso del señor era muy visible la vena y yo por lo general para ubicarla pongo mi dedo en el punto medio donde creo que está ubicada la vena y ahí vamos a observar la dilatación como lo observaron el día de hoy. Esa técnica la vamos a hacer mañana, para eso les pido entre todos que me lleven al menos todos me lleven una reglita para que puedan hacer con su compañero para poderles dar los pacientes y podamos hacer la medición. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que representa la vena representa el pulso venoso como lo han visto. Va a terminar en 15 minutos. Y es importante porque vamos a encontrar las ondas. Ojo, van a hacer preguntas de exámenes. Acuérdense cuáles son las ondas positivas y cuáles son las ondas negativas, porque vienen como pregunta de examen. A, C, B, X, Y. Recuerden que interviene el pulso venoso. Las más importantes, las positivas, la A sobre todo, que va a estar disminuida cuando yo tengo alteración en el ritmo. ¿Cuál? Fibrilación auricular. Ahí esa onda y la fibrilación se caracteriza porque se producen las aurículas, son focos cetópicos que se crean alrededor de las aurículas. Por eso es que la onda A está disminuida ahí. Vamos a encontrarlo un poquito más alto en los pacientes hipertensos. Pero eso es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a seguir viendo las siguientes partes dentro del examen. Acuérdense que es cardiovascular, es pulsos y es corazón. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Para realizar el examen físico cardíaco, la camilla debe estar con la cabecera a 30 grados. El examen siempre se debe realizar con el tórax del paciente descubierto, sin ropa encima. El examinador debe ubicarse en el lado derecho del paciente en una sala en silencio. En el examen físico cardiovascular, parte por una secuencia constante e invariable: inspección, palpación y auscultación. Con fines pedagógicos, hemos prescindido de la percusión por lo poco relevante en la actualidad. Observar el precordio en busca de cualquier deformidad, ya sea de piel y partes blandas u óseas. También se trata de identificar el latido del ápex. A veces es más fácil ubicarlo girando al paciente hacia la izquierda en 45 grados o pidiéndole que exhale y contenga la respiración, lo que facilita la visualización de los latidos. Muy bien, Andrés. Toma aire. Suelta el aire. Muy bien. Repetimos lo mismo. Para la palpación se recomienda el uso de la base de los dedos de las manos, articulaciones metacarpofalángicas o bien la eminencia tenar e hipotenar. Zonas estas últimas más sensibles en especial a las vibraciones de baja tonalidad. Existen 6 puntos que hay que palpar. El primero, el segundo espacio intercostal derecho, que corresponde al foco aórtico. El segundo es el segundo espacio intercostal izquierdo, que corresponde al foco pulmonar. El tercero es el cuarto o quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, que corresponde al foco tricuspidio. El cuarto es el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, que corresponde al foco accesorio. El quinto es el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, que corresponde al ápex. Y finalmente el sexto punto, que corresponde al epigastrio. Al palpar uno busca si hay elevaciones del corazón en contra de la mano mientras éste se contrae o la presencia de frémito. En el ápex se deberá sentir el latido del ventrículo izquierdo, el cual se describe como un golpe o frote suave y breve en contra de la mano. Algunos textos validan también el uso de la punta de los dedos para sentir la zona paraesternal izquierda. Una vez encontrado el latido del ápex con la mano completa, se trata de localizar mejor usando solo la punta del dedo índice o medio. El latido del ápex puede ser caracterizado de acuerdo a diámetro, duración y amplitud.
En pacientes con pared torácica de mayor tamaño, ya sea por obesidad, aumento de la masa muscular o del diámetro anteroposterior torácico, por ejemplo enfisema, es frecuente que el latido del ápex no se pueda palpar. La palpación del ventrículo derecho en pacientes con hiperactividad derecha se realiza en la zona epigástrica o en la línea paraesternal izquierda, siempre con la palma de la mano. También se puede palpar el hueco supraesternal con el dedo índice presionándose posterior y levemente hacia inferior. Se podrán detectar pulsaciones o sensaciones anormales que pueden estar producidas por aneurismas aórticos o una estenosis aórtica muy acentuada. La auscultación debe realizarse con el tórax descubierto antes de irnos a la auscultación. Recuerden, en la inspección ustedes lo que van a ver son las partes blandas y el choque de punta. En la palpación van a palpar con la palma de la mano los focos. Me faltó el foco epigástrico. Van a palpar, ¿para qué? Para saber si palpamos frémitos cardíacos o tril cardíaco. No nos olvidemos del choque de punta. La maniobra que realizan al voltearlo del lado izquierdo es la maniobra de Pachón. Esa maniobra de Pachón permite acercar el corazón hacia el tórax. Por eso es que vamos a palpar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. La percusión, y en los libros lo leerán, no es relevante porque todo es matidez. No es que encuentre algún tipo de signo o sonido diferente, ¿sí? Ahora y quiero que presten atención en la auscultación, por favor. en una habitación en silencio. Se debe auscultar en 6 ubicaciones, las mismas en las que se realizó la palpación. La auscultación la realizaremos en el siguiente orden. Primero, foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho. En este foco, el segundo ruido se escucha más fuerte que el primero. Luego, en segundo lugar, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo. En el segundo tono se logra distinguir el componente pulmonar y aórtico en inspiración. En tercer lugar, el borde inferior esternal izquierdo, desde el tercero hasta quinto espacio intercostal. En el primer ruido se logra distinguir el componente atrioventricular derecho e izquierdo. En cuarto lugar, se ausculta el foco accesorio o de Erbs. En quinto lugar, se ausculta el ápex, siendo el punto de máximo impulso, donde habitualmente el primer tono es más fuerte que el segundo tono. Y en sexto lugar, se ausculta el epigastrio. En algunas ocasiones se deben variar los focos clásicos y en situaciones especiales se podrá examinar, por ejemplo, el espacio interescapular o la zona de proyección de las carótidas. La primera, por ejemplo, frente a la sospecha de una coartación aórtica, y la segunda para objetivar posible irradiación de un soplo originado en la base del corazón. Durante la auscultación, cada una de las válvulas tiene un correlato anatómico con los focos de auscultación. Las válvulas aurículo-ventricular izquierda en ápex, aórtica y pulmonar en sus respectivos focos, y aurículo-ventricular derecha en el reborde esternal izquierdo a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. Al auscultar, hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario para así reconocer los sonidos que se van a ir a buscar de acuerdo al área del corazón que se esté auscultando. Como es sabido, hay ciertos sonidos que se van a escuchar más fuertes en algunas ubicaciones que en otras. Por ejemplo, el primer ruido cardíaco se escucha más fuerte en el ápex y el segundo tono se escucha más fuerte en el foco aórtico. Recordar siempre auscultar en las 6 áreas ya mencionadas, tanto con el diafragma como con la campana del fonendoscopio. Algunas veces podrá ser necesaria realizar maniobras para acercar al corazón a la pared torácica. Por ejemplo, se le puede pedir al paciente que se gire en 45 grados hacia la izquierda y exhale completamente, lo que acerca el corazón a la pared torácica y facilita la auscultación. Otra maniobra es pedirle al paciente que se siente, se incline hacia adelante y exhale completamente conteniendo la respiración, lo que ayudaría al examinador a escuchar el murmullo de la regurgitación aórtica mejor.
Los sonidos cardíacos aparecen al cerrarse las válvulas cardíacas. Lo más frecuente es escuchar solo un primero y segundo ruido. Tercer y cuarto ruido generalmente traducen patología. Primer ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aurículo-ventricular derecha e izquierda. Segundo ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Tercer ruido cardíaco, es el sonido del llenado rápido en la fase pasiva temprana del diástole ventricular. Cuarto ruido cardíaco, es el sonido por la contracción auricular en el diástole activo del ventrículo. Tercer ruido en jóvenes, atletas o estados hiperkinéticos podrían ser normales. Su presencia es lo que denominamos como ritmo de galope y es característico de la insuficiencia cardíaca descompensada. El cuarto ruido cardíaco lo consideraremos en lo operacional siempre indicador de patología. El primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco definen sístole y diástole, siendo sístole el tiempo comprendido entre el primero y segundo ruido cardíaco. Como generalidad, el cierre de las válvulas del lado derecho del corazón ocurre después del cierre de las válvulas del lado izquierdo. Por ejemplo, la válvula pulmonar se cierra después de la válvula aórtica, lo cual se acentúa con la inspiración profunda. Otra generalidad que se encuentra en la auscultación cardíaca es que el cierre de las válvulas del lado izquierdo suena más fuerte que el cierre de las válvulas del lado derecho. Por ejemplo, normalmente no se puede escuchar el cierre de la válvula pulmonar en cualquier ubicación excepto el segundo espacio intercostal izquierdo. El mejor lugar para identificar el cierre de la válvula aurículo-ventricular derecha es el borde inferior paraesternal izquierdo. El mejor lugar para escuchar el cierre de la válvula aurículo-ventricular izquierda es el ápex del corazón. Primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es la combinación de los sonidos del cierre de la válvula mitral y tricúspide. Normalmente estos sonidos están tan próximos que se escuchan como uno. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sístole, la válvula mitral se cierra generando el primer ruido cardíaco. Todo esto antes que la válvula aórtica se abra. Fisiológicamente esto ocurre porque la presión aórtica es mayor que la de la aurícula izquierda. Por lo tanto, es más difícil abrir la válvula aórtica que cerrar la válvula mitral. Segundo ruido cardíaco. Vamos a dejarlo ahí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Pregunta Séfora, Pedro, Daniela, Yanela, Adriana, Alison. Uy, ¿qué pasó, Flavia? Me dijo doctora que estaba fallando su laptop, creo. No escribió, pero no sé. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Igual el día de mañana vamos a reforzar dos cosas básicas porque ya va a acabar ya la reunión. Dos cosas básicas. Primero, que los ruidos, el primer y segundo ruido son cierres de válvula. Eso recuerda. Dos, que la diástole es la fase pasiva y tiene 3 partes. La sístole es la parte activa y tiene 2 partes. Para mí, con eso hemos hecho bastante con respecto al ciclo cardíaco. Quiero que recuerden y repasen las fases, porque mañana vamos a explicar tercer y cuarto ruido. ¿Sí? Vamos a explicar los dos ruidos. El tercer ruido que es fisiológico y patológico y el cuarto ruido que siempre va a ser patológico. Me van a llevar sus reglitas. Le pasan la voz a sus compañeros, por favor. Preguntas ya para terminar la llamada. Doctora, ¿también se va a tener que llevar la linterna? No necesariamente con el celular y solamente es para tratar de ver la vena. Por ejemplo, con el señor vieron la vena hoy día, ¿no? Al trasluz y hay que ver cómo lo pones, de acuerdo a eso vas a ver la sombra y vas a ver la sombra de la vena a latir, ¿no? Es básicamente para eso. Si desean, lleven o lo pueden hacer con su celular.
más importante para mí es que podamos medir la presión venosa en el paciente. Quiero que me lean Argente con respecto a la presión venosa, va a ayudarles muchísimo. Mañana los espero a las 8 de la mañana en emergencia, ¿sí? ¿Preguntas ya para finalizar, chicos? Ninguna. Ahora sí, todo entendido. ¿Dónde está? Ya está para acabar la llamada. Todo bien. Listo, chicos. Entonces, muy buenas noches. Los veo mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.